Para obtener cualquier resultado, hay que recorrer esta cadena. Ideas vagas, ideas perfiladas, planes, decisiones, resoluciones, acción y resultado. Que sepamos, solo el ser humano formula resoluciones. Solo el ser humano puede obtener resultados deliberados. Decidir es pasar del campo de lo posible al campo de lo concreto. Una vez que el escultor decidió qué hacer con el trozo de madera e hizo los primeros cortes, le creó un destino a ese trozo de madera. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 253 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado De lo abstracto, de abstracto a concreto. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy sentí, bueno, sentí no, me parece que tu artículo de hoy habla sobre todos los temas de los que usualmente hablamos, ¿verdad? Que los acabo de mencionar, espíritu Ujú. emprendedor, acción humana Sí. eficaz, Ujú, transformación de conflictos y política pública, lo cual quiere ujú, decir que lo percibo como un documento que ilustra una conexión que nosotros comentamos a menudo que debemos tener con una chispa que hay adentro de nosotros, que es lo que determina la aptitud o la capacidad emprendedora. Para aclarar desde el principio, todos la tenemos, ¿verdad? Esa sí. aptitud. Ujú, ujú. Y lo que creo que me ha sucedido a mí hoy con este artículo es que me ha conectado con esa aptitud que yo tengo y me ha hecho sentir un poco como que el mensaje era para mí. Así que te lo menciono y además te cedo la palabra para que nos hagas tu introducción. Pues como diría un profesor que tuve, el mensaje era para Hamlet. Él decía que Hamlet era el mejor ejemplo literario de cómo alguien vivía atravesado por la indecisión, ¿verdad? Él había descubierto al asesino de su padre y sabía que según el código de honor tenía que matarlo, pero dudaba de si matarlo o no matarlo. No me acuerdo cuáles eran las razones por las que Hamlet dudaba de si tenía que ejecutar la acción o no ejecutarla. Eh, Siempre a mí, quizá es el tema de la gestión de empresas que más me resulta, que más me atrapa, el tema de la decisión, de la indecisión. Y yo lo he explorado en el sentido de ver si sabemos que solamente podemos producir resultados una vez que pasamos por la decisión, ¿por qué cuesta tanto tomar decisiones? Y bueno, me he encontrado algunas cosas que me parece que son originales. Es que el mundo de las ideas, ahí donde surge, es como la naciente de un río. Cuando, cuando ves, cuando ves la boca del río Grande de Tárcoles y lo comparas con la naciente de, ¿qué sería? El río Virilla, creo que debe ser lo más lejos que está del río de la desembocadura del río Grande de Tárcoles. Hay una tal diferencia entre el hecho río que entra en el mar y el hecho naciente, tímida, que brota ahí en la montaña, que da mucho que pensar. Yo pienso que la naciente de todo logro
Es una idea nebulosa. Bueno, ¿y por qué tantas ideas nebulosas se quedan sin ejecución? Tantas ideas, tantas nacientes, no llegan a convertirse en río. Eso me llama mucho la atención. Yo pienso que es porque pertenecen a dos ámbitos distintos de la realidad. Una es la realidad de los pensamientos y otra es la realidad de las acciones concretas. Y la realidad de los pensamientos es tan plástica. Cuando uno lee, por ejemplo, a García Márquez, y uno piensa que todo eso que escribió, lo escribió sin despeinarse, todo eso que escribió, lo escribió con un consumo eh, mínimo de glucosa y oxígeno nada más, ¿verdad? No, no se tuvo que levantar, no tuvo que pegar clavos, no tuvo que cortar tablas, no tuvo que elevar cosas para hacer toda esa construcción que ha hecho en su imaginación. Me encuentro ahí una razón de por qué nos entretenemos tanto. Entretenemos, quiero decir, no perdemos el tiempo, sino que nos quedamos, damos vuelta en las puras posibilidades que plantea el pensamiento y cuesta tanto eh, decidir, sí, esto lo voy a hacer. Esa es una primera razón. Hay un gran confort en, en pensar, porque siempre que se piensa en borrador. Uno puede tomar luego el borrador, borrar, corregir. Escribir ya es otra cosa. Escribir, para escribir hay que decidir. Cuando tú tienes tus pensamientos y vas, los llevas, los mueves, pero cuando los escribes ya es otro asunto. Escribir y dar a leer me parece que es ya como eh, concretar más la acción. No es lo mismo escribir y guardar que escribir y dar a leer. Escribir y publicar, que no es lo mismo que dar a leer, porque tú le puedes dar a leer a, a tu pareja, a una persona cercana, y nada pasa si lo que escribiste no es adecuado. Pero cuando publicas, ya como que el pensamiento adquirió la misma característica de una escultura. Ahora, por cierto, la digitalización de nuestro pensamiento creo que ha cambiado un poco lo que era, lo que era algo así como el acto sacramental de escribir. Yo, yo la primera vez que publiqué algo en un periódico, no me acuerdo, pero creo que estaba en la escuela primaria. Eh, Escribí una tontería y se la enseñé a mi padre y mi padre la leyó y dijo, esto hay que publicarlo. Yo tengo un amigo que trabaja en la prensa libre y entonces se llevó la cosa para el amigo. Cuando yo vi esa cosa escrita, puesta en un periódico, con mi nombre y tal, sentí una conmoción, pero tremenda, ¿no? Eh, Publicar era muy distinto a escribir. Ahora uno publica y publica un blog y si alguna cosa salió mal, a mí me ha pasado, alguien me dice, eso no se entiende bien por tal y cual. Yo simplemente cambio el blog ahí, mi página web ya se cambió y no pasó nada. Pero antes era un acto casi sacramental. Me pregunto si todo lo que hizo la diferencia entre el acto de publicar se debe al medio en el cual uno publica o se debe al entorno para el cual publica. Porque, claro,
cuando uno es jovencillo, publica para los adultos y eso es casi una transgresión, saber que lo van a leer unos adultos. Pero cuando ya pasó el tiempo y uno es adulto y ya no está transgrediendo nada cuando publica. La otra razón por la cual publicar a lo mejor ya no es tan acto sacramental como digo yo, es porque a lo mejor se ha rebajado como la crítica pública, que la crítica pública o la exigencia pública, si la exigencia era mucho mayor antes que ahora, pues natural que antes uno sentía más recato a la hora de publicar. A lo mejor se ha rebajado esa crítica pública. A lo mejor es que envejecer es meterse dentro de la crítica pública y entonces ya no hay otros que te critiquen o que te puedan criticar, sino que tú eres de los criticones que están diciendo lo que está bien o lo que está mal. Pero de todas maneras, me parece que esto que he dicho, no estaba planeado, eh, modela, ilustra lo que significa pasar del puro pensamiento a la acción concreta. En el artículo escrito, yo decía que cuando hablaba de actos concretos, hablaba de freír un huevo. A mí me parece que freír un huevo es una de las operaciones culinarias que en menos segundos transforman la naturaleza de las cosas. Hacer arroz te toma, no sé, 20 minutos o media hora, pero freír un huevo te toma menos de un minuto. En cuanto lo echaste en el aceite caliente, ya lo que le pasó al huevo es irreversible. Eso es. Estaba recordando que hace 30 años empezaste la primera versión de lo que hoy es tu blog digital, Sí, correcto. que Ujú, fue un artículo que publicabas semanalmente en La Nación. Y ujú. aquel primer año, el viernes de cada semana, había que llevar, y digo había que llevar porque a veces era yo el que lo llevaba, un disquete hasta Llorente Cierto, de Tibás sí es cierto. conteniendo la versión digital del artículo para publicar, que ya Ya. eso era un gran avance respecto a lo que había inmediatamente antes de un disquete, que era, Ajá. no sé, ¿qué era? Pasar un texto manuscrito y que alguien lo digitalizara, ¿verdad? Lo Sí, mecanografiara. sí. Ujú, Em, y me parece que eso, el medio ha incidido muchísimo en la evolución de la escritura. ujú, Hay ujú, unos muchachos que tienen bueno, no sé cómo llamarle, una agencia, una empresa de enseñanza de escritura en línea, y tienen una metodología tan simple que es bellísima, ¿verdad? Ellos te enseñan ahí algunas recomendaciones de cómo se escribe en línea y luego tienes que escribir un ensayito muy corto de 300 palabras todos los días por 30 días. Entonces ujú. la empresa de ellos se llama 30 por 30. Ajá. Em, pero ellos tienen un argumento que es bastante convincente y es que en los tiempos antiguos y todavía en los tiempos modernos, porque creo que todavía los libros se escriben de buena manera como se escribían hace 100 y 200 años. Una persona se encerraba en una cabaña en el bosque por 3 meses a esperar a que le llegara la inspiración divina para escribir una novela y a partir de ahí empezaba un proceso que duraba años en publicarse y luego esperar a ver si había algún tipo de reacción, retroalimentación o cómo se movía aquel texto, ¿verdad? Hoy en día yo puedo escribir un pensamiento, una idea, una opinión, una crítica, de manera instantánea y a esa misma velocidad puede viralizarse, Ujú, pero más importante, puede conectar
posibles lectores que quisieran tener algo que decir al respecto. Y esa retroalimentación es enormemente valiosa porque eso me puede permitir a mí darme cuenta de si algo gusta o no gusta, ayuda o no ayuda, ¿verdad? Si estoy equivocado, porque también eso puede ser, salvo que uno escriba ficción, ¿verdad? Si uno escribe pensamiento, opinión, no sé, temas que tienen que ver un poco más con, con consensos ideológicos. Entonces es importantísima la retroalimentación y, y eso me hace pensar que hoy en día la retroalimentación debe verse como un regalo que alguien le ofrece a uno, ¿verdad? En esta economía de la atención en la que estamos, donde hay probablemente billones de piezas de información nuevas en cada minuto, que alguien se tome el tiempo para darnos su retroalimentación respecto a lo que nosotros publicamos, es un regalo, ¿verdad? Y además creo que esto nos ayuda a moderar un poco ese sesgo egoico, ¿verdad? Que hay desde mi ego, de que yo quiero que lo que publique esté perfecto y que lo que reciba sean elogios. Ujú, ujú, sí. Y más bien creo que cuando uno lo hace como un acto de humildad, uno dice, Díganme más, por favor, para ver cómo mejoro, ¿verdad? A ver cómo me transformo en mi propio proceso de comunicación, porque está claro que evolucionamos y no soy la misma persona que era hace una semana, ni hace un mes, ni hace un año, en parte por la gran cantidad de información eh, con la cual he entrado en contacto y también con el tipo de experiencias que he querido emprender. Yo creo que las experiencias son un poco emprendimientos, ¿verdad? Algunas experiencias son involuntarias una, una crisis, un accidente, una circunstancia cambiante, son elementos involuntarios que nos permiten tener una experiencia, pero conducirnos desde nuestras actitudes y desde nuestras emociones a través de esas circunstancias es un poco un acto emprendedor, ¿verdad? Porque también podríamos optar por echarnos en el sofá a esperar a que las circunstancias cambien de nuevo o a esperar a que lo que generaron esas circunstancias cambiantes se disipe. Eh, y entonces creo que esas experiencias que emprendemos y esa información en la que entramos en contacto nos va transformando. Entonces, de ahí que siento que es muy importante este proceso de interacción por medio de los medios digitales actuales para aprovecharlo como una herramienta de crecimiento. Em, es, no tenemos que hablar mucho al respecto. Es quizás el medio de enseñanza y aprendizaje más importante que ha existido en la historia de la humanidad, eh, por mucho, ¿verdad? Y aquí quiero dejar marcada una nota al pie por si acaso regresamos a este tema. A veces me pregunto cómo será eh, la educación dentro de 5 años, porque ya ni siquiera puedo hablar de educación pública. ¿Qué más público que tener inteligencia artificial de bolsillo, Ujú, gratis? ujú, ¿Qué ujú, más público que eso? No tengo ni que desplazarme. Obviamente no estoy diciendo esta es la manera idónea de desarrollarnos o de crecer o de evolucionar. Pero, ¿qué más público que la inteligencia artificial? Unas cositas más que quería mencionar. Lo primero es que hablas de este ecosistema o esta cadena de valor de una idea a un hecho concreto, a algo tangible. Y esa idea, ese proceso de ideación es orgánico, natural, automático y continuo desde nuestra capacidad creativa de imaginar. Algunas veces hemos mencionado acá
que, que Einstein dijo que la, los años más formativos de su educación habían sido los años en los que estuvo en preescolar en Suiza, porque en ese preescolar suizo le enseñaron a imaginar. Y, como hemos dicho antes también, Albert Einstein nunca viajó a la velocidad de la luz, sino que se imaginó lo que era viajar a la velocidad de la luz y eso le permitió configurar una ecuación matemática que describiera esa velocidad. Y hoy en día, bueno, las personas que son un poco más avesadas en física eh, pueden explicar con mucha sencillez la teoría de la relatividad, pero no es una teoría sencilla, es una teoría, eh, bueno, imaginada. Y gracias a esa fertilidad de la imaginación de Einstein, y que además creo que creció en un mundo donde no había eh, limitaciones impuestas a la imaginación, era, era algo que lo debe haber entretenido a él toda su vida, esa idea, con todo y que tuvo que vivir el desplazamiento hacia Estados Unidos, ¿verdad? Migrar del holocausto y demás. Esa idea lo entretuvo toda su vida. Tres cositas más y termino por acá. Yo creo que hay múltiples herramientas que nos ayudan en la toma de decisión estratégica respecto a cómo hacer para que una idea se convierta en en una resolución, en una obra, en un resultado tangible y concreto. Pero señalo solo tres, que son algunas que sin haberlo pretendido, a partir de mis intereses, he venido eh, cultivando desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema de la perspectiva estratégica, que hasta hace 4 años yo no le hubiera llamado nunca perspectiva estratégica, pero entendí, gracias a que una amiga me lo señaló, que perspectiva estratégica es como se llama el estudio académico que enseña metodologías de diseño de escenarios futuros. Y hace 25 años, 30 años, cuando no sabía ni que se llamaba así, ni que era una rama académica que existiera, a mí me encantaba leer sobre el futuro, pero no sobre el futuro de la ciencia ficción de allá del siglo XXII, sino em, qué, qué podría suceder hoy y qué podríamos decidir hoy para que dentro de 5 años estuviéramos en un determinado lugar. Y pues obviamente que es fascinante leer esa temática cuando uno tiene apetito por la tecnología, entonces lees un libro. Recuerdo un libro que leí en 1993 sobre el modelo de negocio de IKEA. Y a mí me parecía una cosa sensacional, ¿verdad? Y realmente el modelo de negocio de IKEA revolucionó la industria mobiliaria del mundo. Otra de esas herramientas que nos ayuda a, a tomar decisiones y ejecutarlas es el diseño de narrativas, ¿verdad? Que es un poco parecido a lo que en el pasado se ha hecho respecto a la identificación de una misión. Y cuando uno tiene clara la misión, uno dice, bueno, hey, esto es lo que quiero, y ahí inmediatamente queda claro todo lo que no quiero respecto a un emprendimiento, ¿verdad? O a una empresa o a un proyecto. Y tener claro qué es lo que uno no quiere es importantísimo porque ante esta infinidad de distracciones que tenemos hoy en día, a las cuales podríamos dedicarles un poquitico de tiempo, podemos bloquear esas distracciones y enfocarnos en ese camino que queremos recorrer. Y eso me parece que es una, una herramienta muy útil para pasar de una idea a una obra realizada. Y la tercera es la gestión de crisis, ¿verdad? Y crisis entendida como una incompatibilidad imprevisible e inesperada
que tenemos que afrontar. Eh, y, y al respecto creo que eh, nos hace falta método. Yo no sé si será que hoy en día, ante la complejidad que tiene la vida humana en sociedad, Ujú, suceden más crisis a múltiples niveles, ¿verdad? A un nivel ujú. global, a un nivel nacional, a un nivel comunitario, a un nivel familiar. Porque si yo me pongo a pensar cómo era en los tiempos de las cavernas, ¿verdad? En el Paleolítico, hace 10.000 años y tal, de ahí las posibilidades de crisis eran bajísimas. Pues obviamente que había catástrofes naturales como hoy, pero, pero no había tal cosa como eh, como una, como una invasión, ¿verdad? No habían guerras, no había, la tecnología era muy elemental. eh, de ahí uno podía quebrarse un hueso y si se quebraba un hueso había dos posibilidades, o que se le sanara solo o que se muriera. Entonces no había crisis. Las crisis son como algo que ha surgido en la modernidad. Y como es algo que ha surgido en la modernidad, me parece que eh, requiere metodologías para poder navegar en ellas de manera un poco más efectiva. Eso es. Tamaño, tramo pusiste ahí en la mesa. Siempre, aunque yo tomo notas de lo que vas diciendo, siempre conviene o me resulta más cómodo ir de atrás para adelante. Bueno, primero, mencionaste tres disciplinas bien interesantes, ¿verdad? El, el- el interés sobre el futuro en el sentido de prospectiva estratégica, la narrativa como a mí me parece que la narrativa, según he visto, las narrativas en las que tú has trabajado, me parece a mí que es como la visión muy, muy racionalizada, porque la visión a veces es casi como una manifestación espiritual de lo que queremos alrededor de algo. Pero la narrativa ya incorpora una serie de matices, posibilidades, incorpora oportunidades, incorpora acciones a tomar, etcétera. Eh, la, la, mm, la narrativa está más cerca de ser una estrategia sobre la cual se pueda operar que la visión. Y en eso me parece a mí que es muy, muy valioso. Eh, Tú dijiste una vez que la narrativa sustituía al pensamiento estratégico. Me parece que bastante está en esa línea. Cuando no se hacían estrategias, lo que la gente hacía posiblemente era hacer una narrativa para sí mismo. Y entonces ahí iba armando lo que querían hacer. Claro, si te pones a ver la complejidad del mundo de los negocios, por ejemplo, ahora, o del mundo de la acción formal, ahora, con respecto a cómo era cuando tú podías simplemente tener una narrativa ahí en tu cerebro e irla desarrollando. Hoy en día la complejidad hace necesario que te pongas a formalizar la narrativa y formalizar las estrategias. Bueno, la otra cosa es la gestión de crisis. Eh, a mí me parece, me parece que el hombre del Paleolítico vivía en una crisis universal. Vivía dependiendo de si iba a hacer mucho frío, si se iba a acabar la leña, de si iba a haber casa. Y eran unas cosas muy básicas las que podían causar la desaparición de grupos enteros, de tribus enteras. Creo que las crisis en las que vivimos ahora son crisis atomizadas. En la dirección en la que mires, hay una crisis. A nivel individual, a nivel
de pequeña comunidad, a nivel de país, a nivel de mundo, porque creo que la interrelación tan intensa que existe entre todos nuestros acciones, países, tomadores de decisiones, hace que las crisis se atomicen. Bueno, la tecnología también eh, hace que las crisis se atomicen. Yo supongo que durante la Primera Guerra Mundial y también durante la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de esas dos guerras en un país como Costa Rica eran simplemente las consecuencias que venían a través del comercio internacional. Porque, bueno, ya había barquitos que llevaban café y traían, no sé qué traían, vidrios, eh, cerámica, eh, algunos materiales de construcción, claro, acero, hierro, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial. Eso nos, ese comercio internacional nos dio a sentir la crisis. Pero hoy en día la tecnología bélica es tal que no solamente sentiríamos la crisis a raíz de los obstáculos al comercio internacional, sino que los podríamos sentir incluso a través de lo que los científicos han llamado un invierno nuclear, que es lo que me parece que desde la Guerra Fría más atemoriza a la humanidad. Yo a veces me pongo a pensar cuando se desmanteló la Unión Soviética, yo me ponía a hacer cuentas de con cuánto miedo habíamos vivido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que la Guerra Fría yo creo que debe haber empezado, la debemos haber empezado a sentir desde el 46, 47, ya con la Guerra de Corea fue la versión caliente de la Guerra Fría. Y ya en Corea, ¿te acuerdas que Douglas MacArthur, que era el gerente de operaciones de los Estados Unidos y de Naciones Unidas en Corea, sostenía que lo mejor que se podía hacer era bombardear la frontera norte de Corea del Norte y bombardearla con armas atómicas? Y Truman lo destituyó. Eso fue un momento de gran horror para la humanidad. Bueno, la posesión de armas atómicas ahora de los países del club, entre los cuales no se sabe si está Israel, porque nunca ha dicho si está en el club o no está en el club, a pesar de que todos tenemos una opinión de si está o no está. eh, es un temor, pues, de magnitud, de magnitud planetaria. A todo el planeta le concierne eso. Eh, bueno, eso sobre comentarios de tus tres últimos conceptos, que son la prospectiva estratégica, las narrativas y la gestión de crisis. Creo que también se ha dado una elaboración intelectual, posiblemente en primer lugar académica, ¿verdad? Yo creo que antes de que Harvard elevara al nivel de preocupación académica la gestión de empresas, eh, seguramente se hablaba poco de toma de decisiones y lo que veíamos era que había unos muy decididos y otros muy indecisos. Pero después de que la gestión académica, de la gestión empresarial se convirtió en una preocupación académica, de ahí posiblemente salió
todo el refinamiento que hay hoy en día para tratar el tema de las decisiones. Posiblemente eso está ocurriendo con la gestión de crisis, que posiblemente nace lo de la gestión de crisis de la gestión de acuerdos, que nació del tema de la negociación, cuando también en Harvard empezaron a hacer ese instituto sobre negociación y resolución de conflictos. Debe haber una cierta elaboración. Bueno, antes de Einstein nadie ni mencionaba la relatividad y después de Einstein la relatividad está metida por ahí en todos los rincones de aquellos que la entienden. Mucha cosa que decir. Primero, me quiero ir más atrás del Paleolítico a la era en la que, como decíamos hace unas semanas, no teníamos lenguaje oral. Hace 30.000 años, ey, enseñábamos una piedra y eso significaba ayúdeme a martillar, ¿verdad? No teníamos palabras para expresar una gran cantidad de cosas. No tenían nombre las emociones. Y éramos exactamente la misma especie que somos hoy. ¿Cómo se relacionaba uno sin poder decir, esto me molesta, esto me incomoda, esto me frustra, esto me alegra, esto me encanta? Y bueno, y la disminuida capacidad de cooperación que teníamos en aquel entonces sin el lenguaje escrito. Es que hoy en día, el otro día vi a un señor que vino de Estados Unidos y traía un aparatillo electrónico muy pequeñito, así como la mitad de esto, ¿verdad? Y entonces él eh, grababa en su aparato, decía alguna cosa ahí que quería decir y se echó una hablada como de un minuto y después escogió el lenguaje al que quería que le tradujera y le tradujo pues con bastante precisión lo que dijo en inglés a español. Ah, prácticamente de inmediato, ¿verdad? Entonces yo comparo esa herramienta con lo que era comunicarnos como especie humana hace 30.000 años y creo que hubiéramos evitado la Torre de Babel. O bueno, la Torre de Babel debe ser un indicador muy pertinente de la necesidad que tenía desarrollar un lenguaje, ¿verdad? Y que además ese lenguaje nos permitiera compartir, como lo dicen la cosmogonía de los aborígenes australianos, compartir lo que hay en ese lugar de donde nacen los sueños. ¿Y cómo se comunica eso? ¿Verdad? Y de ese lugar de donde nacen los sueños, para los aborígenes australianos de hace 60.000 años, era, era hablar de la divinidad, era hablar de la esperanza, era hablar de la luz, era hablar de lo que había después de la muerte, de dónde venía la vida. Y ellos lo describían como el mundo de los sueños. Em, Saliendo de ese tema a mí me parece fascinante ese tema de la evolución de la humanidad, que no es una evolución genética, ahí no hubo cambios genéticos. Ya para ese entonces, para Perfecto. cuando existían los aborígenes australianos, ya éramos lo que somos, ya teníamos neocórtex, ya teníamos incorporado a nuestro cerebro la facultad de luchar o de huir o de quedarnos congelados o de desmayarnos en caso de una situación crítica. Pero en esas épocas, nuestra especie se dedicó a caminar, éramos nómadas, ¿verdad? Nosotros no evolucionamos a ser Homo sapiens para estar quietos en el mismo lugar, circunscritos por cuatro paredes y un techo. Éramos nómadas y nos movíamos a donde la tierra fuera más fértil. Y ese camino nomádico duró 30.000 años en llegar desde el este de África hasta el sur de Sudamérica, hasta la Patagonia. 30.000 años caminando. Y algunos todavía caminan, pero pasamos todo ese tiempo caminando
construyendo y siendo y conociendo un planeta que no conocíamos. Eso a mí me parece que es fascinante. Pero saliéndome de ese mundo fascinante, casi poético, eh, me parece que tocas algo medular respecto al uso de la fuerza hoy en día, ¿verdad? Yo siento que las guerras actuales, las más visibles y las más perniciosas, son las guerras comerciales, porque durante 80 años construimos un entramado de comercio internacional donde de los que tienen mayor facilidad para producir de manera eficiente, producen más y venden a ciertos precios que le permite a otros intercambiar los bienes por los que ellos producen mejor y tal. No, no es un sistema perfecto, ni siquiera creo que sea un sistema justo, pero es un sistema muy eficiente en un contexto global. Y entonces, los que tienen más poder en ese sistema global tienen más posibilidad de infligir daño si quisieran utilizar las palancas de ese mecanismo para hacerlo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Costa Rica nunca podría hacerle daño a ningún otro país del mundo a través de una guerra comercial. Ujú, ¿Verdad? ujú, Si le dejamos de vender leche a Nicaragua, probablemente alguna empresa mexicana le va a vender leche tal vez más barata de inmediato. Entonces, eso hay que ponerlo en perspectiva. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, yo creo que todavía no nos hemos vuelto locos como colectividad. Digamos, el promedio humano todavía no está tendiendo hacia la locura y no creo que vayamos a desatar una guerra nuclear desenfrenada, pero sí me parece que podríamos estar yendo en dirección de causar unas guerras comerciales ujú, que, bueno, que causarían mucha muerte y mucha destrucción y sí, mucho desplazamiento y mucho ujú, desorden, ¿verdad? La primavera árabe fue una pérdida de orden por una escalada de precios súbita en el trigo. Y por eso la importancia de controlar un granero tan importante para el mundo que come trigo como lo es Ucrania. Em, pero si a eso, si a eso le agregamos el hecho de que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, la famosa AID, la están atacando con la intención de cerrarla y despidiendo a todos sus funcionarios. Eso me parece que va a causar miles de muertes alrededor del mundo a partir de mañana, ¿verdad? A partir de que les sí, deje de claro. llegar comida Ujú, a esas comunidades. Y esas comunidades van a tener que migrar y esa migración va a generar desorden en algún otro lugar y ese desorden va a tener unas repercusiones que incluso podrían atentar contra la aspiración de convertir a Estados Unidos en un sí, país claro, grandioso como claro, alguna vez claro, lo claro, fue, ¿verdad? claro, A claro. mí me parece Ujú, que ujú, ese eslogan, ese eslogan de campaña tan eficaz de Donald Trump es una mampara un poco delicada porque las decisiones que está tomando podrían devolvérsele muy pronto de manera muy negativa ujú, al ujú, pueblo estadounidense y más ujú, allá, pero entendemos que el más allá no les importa, ¿verdad? Les importa nada más lo que hay dentro de su jurisdicción. El último libro de Harari, que se llama Nexus, eh, tiene un capítulo que es el capítulo 5 se llama algo así como una breve historia de la democracia y del totalitarismo y cuenta cómo el, el totalitarismo colapsó, ¿verdad? Se derritió en sí mismo y se derritió en sí mismo por el afán de querer controlar el libre albedrío de sí, cada claro. ser humano. Ujú, Se ujú, derritió, ¿verdad? Dejó de existir. Em, pero todavía existe el totalitarismo en el mundo. Dejó de existir en la Unión Soviética, ¿verdad? Yo creo que lo ujú, que pasaba ahí era que había demasiada gente asomándose al otro lado de la baranda del muro y al otro lado del muro lo que había era
mucho florecimiento, como lo ha habido en Europa por siglos, a pesar de las grandes guerras. Pero, por ejemplo, el totalitarismo en China sigue boyante porque si te asomas para allá está Mongolia, y si te asomas para allá está Kirguistán, y si te asomas para allá está Corea del Norte, y si te asomas para allá está Vietnam. No hay mucho para dónde volver a ver en China, ¿verdad? Y que uno diga, yo quiero estar en ese jardín más verde. ujú, Pero no es una crítica, estoy tratando de hacer una descripción de cómo ese país ha logrado sostener ese régimen totalitario, ¿verdad? Y además lo ha logrado sostener de una manera en que ha generado abundante prosperidad para unas cantidades exageradas de personas. Entonces, no es el totalitarismo estalinista, ¿verdad? Es algo un poco diferente. Em, Vuelvo al libro que comenté la semana pasada porque es lo que estoy leyendo ahora y, y seguro duraré algunos meses leyéndolo, la biografía de Henry Kissinger. Y Henry Kissinger llegó a convencerse en algún momento, en su primera etapa de formación académica en Harvard, de que era posible desarrollar pequeñas guerras estratégicas contenidas, ¿verdad? Incluso nucleares. Y no he llegado a lo que es el futuro de esa época suya, pero yo creo que la idea de la guerra de Vietnam era una de esas, ¿verdad? De hacer una guerrita contenida así, donde la pudieran controlar, ganarla rápido y evitar el efecto dominó que pensaban que iba a suceder en el sureste asiático y que al final terminó sucediendo. ujú, Pero la guerra de Vietnam, bueno, se les salió de control, se les rebalsó por todos los frentes y por todos los bordes. Y creo que a la fecha de hoy es una mancha que no han superado culturalmente en Estados Unidos. Dos cosas más y creo que con esto termino. Hoy sentí que se nos fue demasiado rápido el tiempo. Em, una es la de los modelos mentales. Bueno, anoche estuvimos intercambiando ahí ujú, algunos artículos sobre modelos mentales y estoy leyendo también otro libro que me parece interesante saber que existe por lo menos, se llama El almanaque del pobre Charlie, que es un libro biográfico de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Y él ha sido una de las personas más prominentes en la colección y diseño de modelos mentales. ujú, Entonces, su libro es básicamente una colección de discursos o ponencias que dio a lo largo de décadas y en ellas él identifica algunas maneras en las que aprendió a pensar, ¿verdad? Y él se transformó de ser un abogado y dice que se cansó de estarle recomendando a otros qué hacer y entonces decidió empezar a hacer las cosas él mismo como empresario y como inversionista. Además de que aprendió muchísimo de Warren Buffett, que era un gran administrador y economista. Y él lo que dice es que pues él por su cuenta aprendió más de psicología de lo que una carrera universitaria en psicología le podría haber enseñado en aquella época. Y es porque él tenía una una gran curiosidad por aprender y por mejorar y por hacer eficientes los procesos en los cuales involucraba su pensamiento. Y eso me parece que es fascinante porque creo que todos los seres humanos somos iguales, pero no todos somos tan ujú, rigurosos y tan ujú, sistemáticos como ujú, lo fue él. ujú, claro, Además de que tenía 8 hijos y creo que eso le agrega varios niveles de complejidad a ese desafío. Y lo último que te iba a decir es que la semana pasada, en una llamada que tuve con una persona a la que me querían presentar, es un ingeniero estadounidense que ha desarrollado un modelo de gestión y gobernanza de organizaciones un poco parecido a lo que ofrece hoy en día la tecnología blockchain, ¿verdad? De tomar decisiones ajá, basadas en ujú, evidencias y tal. Pero una de las áreas en las cuales él se ha especializado es en diseño de incentivos. Y me pareció fascinante eso, que a mí me gusta mucho el tema, ¿verdad? Y pues ujú, resulta que ujú, hay un área
en la que uno podría estudiar y aprender un poco más, que es diseño de incentivos, así que lo tengo aquí marcado con un asterisco en mi escritorio. Muy bien. Eh, Toda nuestra conducta se mueve por incentivos. El que aprenda a manejar incentivos puede lograr conducir, liderar con mucho más finés que si lo trata de hacer a base de pura autoridad. Eso es bien, bien interesante. Mira, mencionaste el tema de las guerras comerciales y de el peligro y el sufrimiento que pueden implicar. Yo quisiera ver si puedo elaborar en algo así como 3 minutos esta idea que ilustra lo que es una guerra comercial. Hay dos personas en una isla y eh, una fabrica cosas relacionadas con el vestido, eh, el abrigo, y la otra se dedica a cultivar eh, cosas para alimentarse. Y las dos, intercambiando, viven en la isla, a pesar de que están ahí solos, aislados. Uno cambia comida, el otro le da cosas de vestir o de calzarse y tal, y viven muy bien. Se han especializado, el que fabrica vestidos está especializado en fabricar camisas y pantalones y mantas y zapatos, y el otro está especializado en producir eh, eh, alimentos hechos con cocos y etcétera. Muy bien. Eh, un día decide que para fregar al otro, ya no le van a entregar uno vestido y el otro alimento. Y en ese momento empieza un proceso de empobrecimiento de ambos, porque el que producía alimentos y los cambiaba por vestido, estaba aprovechando su propia eficiencia en producir alimentos y la eficiencia del otro en producir vestidos. Las guerras comerciales empobrecen a todos los participantes. Los productos chinos que entran a los Estados Unidos en este momento hacen que la gente obtenga satisfacción. Si no obtuviera satisfacción, no los comprarían, ¿verdad? El carro eléctrico, los aparatos electrónicos y no sé cuántas otras cosas están aprovechando los estadounidenses la especialización, la habilidad y las circunstancias internas que tienen los chinos para poderlos vender baratos. En el momento en que ya no obtengan esos bienes baratos, van a tener que obtenerlos más caros y tener que comprar las cosas que compran más caras, aunque se las compre compatriotas, lo hace más pobre. En una guerra comercial, las dos partes que participan se hacen más pobres. Y eso es bien serio. Yo no sé si quienes están jugueteando con la guerra comercial se dan cuenta de que hay perjuicios tan serios como en las guerras armadas. Si no se dan cuenta, qué malo para el mundo, porque además hay observadores perjudicados. Nosotros, aunque no estemos en la guerra comercial, finalmente, a través de toda la concatenación del comercio, saldremos perjudicados. Ujú. De acuerdo. Muy bien. Ok, Bueno, muchas gracias. que estén muy bien. Igualmente, nos vemos. Ok. Chao.